hermanos, al servicio del día de hoy, de esta tarde, que Dios nos ha regalado. Y por favor vamos a empezar con la oración principal. Si por favor se ponen de pie en reverencia a nuestro Señor. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Señor, gracias por permitirnos un día más de vida, Señor. Gracias por permitirnos llegar hasta el fin de la semana, Señor. Gracias por permitirnos llegar a tu templo, Señor, y para poder adorarte y bendecirte tu santo nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones, por nuestras alegrías, por nuestras tristezas, por nuestros dolores, por nuestra salud, Señor. Sabemos de que tú tienes control sobre todas nuestras inquietudes y sabemos de que tú siempre estás al lado nuestro, Señor. Te pedimos, Señor, por los hermanos que vienen en camino y por los que no vienen, Señor, te pedimos que estés con ellos y que no olviden, Señor, de que solo tú eres santo, Señor, y de que eres tú nuestro Señor Santo. Todo eso te lo pedimos, Señor, en nombre de tu amado Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y bien, así, hermanos, puestos en pie, vamos a darnos la bienvenida. Tenemos una personita especial que nos acompaña en esta tarde. Su nombre es Hadley. Hadley es su primera vez que viene a nuestra iglesia. ¿Y cómo dice la iglesia a los nuevos hermanos que vienen? Así bien, hermanos, también le damos bienvenida a cada uno de ustedes y le damos bienvenida al Espíritu Santo con un fuerte aplauso. Y nosotros vamos a entonar una canción y para mientras nosotros cantamos la canción pueden saludarse entre ustedes, hermanos.
en pie. Vamos a darle también la bienvenida a dos hermanos que siempre están en nuestros corazones y nos da mucha alegría volverlos a ver, y ellos son el hermano Eduardo y hermana Francis. Bienvenidos hermanos, otra vez esta es su casa. Y no se me sienten porque vamos a tener un tiempo de adoración dirigido por nuestro hermano Jesús. Amén. Bendito Jesús. Primero vamos a leer Salmos 51, al 1 al 7. Salmo 51. Dice, Salmos 51, 1 al 7. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Yo he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido, justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas en la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y será limpio. Lávame y será más blanco que la nieve. Señor, perdónanos de nuestros pecados que hacíamos en nuestra vida, Señor. Como dice la palabra, nuestra madre nos inscribió en pecado, Señor, y perdónanos por eso, Señor. Perdónenos de todos los pecados que hicimos. Perdónenos, Señor, porque nosotros en este mundo pecamos, Señor. Lávame como blanco como la nieve, Señor, porque vos sos el Señor. Vos amás y vos enseñás. Señor, gracias para todo que me daste, y cuídame, Señor, y perdóname por todos mis pecados. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Ahora va a haber un tiempo para dos agradecimientos o testimonios que tengan alguno de ustedes. Algún agradecimiento que Dios le ha cumplido, o que sean agradecidos con Dios. ¿Algún hermano? Hermana María Lilia. Tengo que bajarlo. Somos muy bajitos. Dios les bendiga, hermanos, a todos y cada uno de ustedes. En esta oportunidad yo quiero darle gracias al Señor porque en esta semana me tocó mi chequeo con mi ginecóloga, y yo tenía programado desde hace 2 años atrás una cirugía por 2 fibromas que me habían aparecido. Y cuál es mi sorpresa, que ahora que llego, esta oportunidad que llegué, me dijo la doctora, pues ya no tenemos que operar porque eso se achicó y eso prácticamente está desapareciendo. Ya no necesita más cirugía. Yo sé que lo hizo el Señor, porque nosotros somos débiles, somos pecadores, tenemos muchos errores y no merecemos su misericordia. Pero Él nos ama tanto que Él es fiel, aunque nosotros no lo seamos. También una alegría y un poco de preocupación, pero yo sé que el Señor está en control. A mi mamá le hicieron una tomografía en sus pulmones,
y resulta que parece un nódulo, es como una masita. Entonces el martes de la próxima semana ella va a ver al especialista. Ella está allá en Nicaragua y les pido oración, ¿verdad? Que la incluyan ustedes. Yo sé que el pueblo de Dios que clama, el Señor escucha. Amén. Ya lo he demostrado. Yo siento que aquí hay muchos dones y que están escondidos, no han despertado. Pero también siento que el Señor está haciendo la obra poquito a poco. Yo he orado para que el Señor aumente los que han de ser salvos a esta iglesia. Pero yo creo que el Señor está escuchando porque veo muchos niños naciendo. Así que creo que vamos a tener pronto un salón de niños, un salón de preadolescentes, de párvulos. Y entonces sí vamos a tener una iglesia naciente, niños que están creciendo ahora debajo de la sombra del Omnipotente y que entonces sí van a ser verdaderos líderes. Así que yo les pido, por favor, mi mamá se llama Adilia Hernández, y yo le pido pues, que el Señor le dé la oportunidad. Le doy la bienvenida a mi hija, que viene llegando ahorita. Que Dios la bendiga a ella, a su esposo, de su niño. Así que ese era el pequeño aporte mío, pedirles oración y darle gracias a mi Señor que Él esté en control de todo lo que acontece en nuestra vida, porque somos sus hijos y Él ha sido fiel hasta el día de hoy. Que Dios les bendiga siempre, hermanos. Amén. Tenga fe, hermana, de que Dios tiene el control de su situación y el de su mamá. Y sabemos de que Dios la va a sanar. ¿Y alguien más tiene algún agradecimiento o un testimonio? ¿No? Bueno, yo le quiero dar gracias a Dios por permitirme haber venido a estar una vez más en mi iglesia, con mi gente, Amén. con mis hermanos, con mi pastor. Aún la distancia, estamos distanciados del cuerpo, pero en el espíritu siempre estamos unidos. Sí, amén. Siempre estoy orando por la iglesia, orando por la familia del pastor, porque somos una sola iglesia. Ahora, la iglesia de Cristo no está dividida por paredes ni por distancias. La iglesia de Cristo somos todos, alrededor del mundo, todos aquellos que de verdad han sido lavados con la sangre de Jesucristo y que están trabajando en su obra. Entonces esa es la iglesia que Cristo ha levantado, y esa es la iglesia que somos nosotros los que estamos aquí. Y le doy gracias a Dios, volvernos a ver, volvernos a sentir, volvernos a abrazar. Amén. Es un gozo para nosotros. Aunque estemos allá, esta es mi iglesia. Esta es mi iglesia, esta es mi membresía, este es mi lugar, y aquí estamos hoy y voy a disfrutar el tiempo que me queda para estar aquí. Amén. Bueno, yo no sé si mi esposo quiere decir algo acá, pero un gozo poderles ver a mis hermanos que ya conocieron mi casa, ya conocieron mi país, y a otros que tal vez, yo no sé, yo creo que ya están comprando los boletos para ver. Que Dios me los bendiga. Amén. Amén. También quiero dar gracias a Dios por estar nuevamente aquí con ustedes. El Señor también da gracias a Dios porque el Señor nos trabaja con bien. Sabemos que cuando hacemos esos viajes, pues estamos en la mano del Señor. Cualquier cosa puede pasar porque estamos en el aire, pero estamos en la mano del Señor y confiamos en eso, y aquí estamos, gracias a Dios. Amén. Gracias por estar nuevamente con ustedes. Que el Señor me bendiga. Amén. Vamos a tomar el tiempo para leer la lectura bíblica y nuestra hermana Jocelyn nos va a dirigir en la lectura. Amén. Bendiciones, hermanos. ¿Se pueden poner de pie, por favor? La lectura está en Salmos 18. Cuando lo tengan me pueden decir un amén, por favor. Amén. Okay. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acción de gracias por la victoria. Te amo, oh Dios, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación,
mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes, y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo a tu reprensión, oh Jehová, por el soplo de aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté limpiamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me guardó de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista, con él misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantaste, cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para las peleas. Has humillado a mis enemigos debajo de mí, has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen. Aclamaron y no hubo quien salvarse, aún a Jehová, pero no los oyó, y los molí como polvo delante del viento. Los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones. Puedo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí me obedecieron. Los hijos extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Viva Jehová y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios y somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me libra sobre lo que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Amén. Tu boletín.
Todos tienen el boletín del día de hoy y va a ser leído por nuestro hermano Jaime. Dios le bendiga, hermano. Amén. Por favor, sigan conmigo mientras leo. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Primero de Juan 4:11. El amor unos a otros descrito aquí no es solo un simple apretón de manos, un abrazo al paso, una algo. No, ese tipo de amor ve la necesidad del otro y hace algo al respecto. De hecho, según Juan, si vemos a nuestro hermano en necesidad y no hacemos nada, el amor de Dios no está en nosotros. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. 1 Juan 3:18. Obviamente, amarse unos a otros agrada a Dios, pero es imposible amar a los demás hasta que estés completamente seguro del amor de Dios por ti. Juan escribe, Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. 4:16. Simplemente no podemos amar a los demás hasta que esta verdad sea establecida firmemente en nosotros. A pesar de todas mis debilidades, fracasos, Dios me ama. Si tú estás convencido del amor de Dios por ti, su amor fluirá de ti naturalmente. Si guardamos rencor contra un hermano o hermana, no poseemos al amor de Dios. Además, si retenemos el perdón del prójimo, Dios retiene su perdón de nosotros. Entonces el amor no es solo algo de que hablar, es una cuestión de ser, actuar y vivir. Si realmente quieres agradar a Dios, el Señor abrirá tus ojos a las necesidades de quienes te rodean. Los cristianos egoístas no conocen este tipo de amor por los demás. El don de cuidar se da solo a aquellos que lo buscan y oran por ellos. El Espíritu de Cristo te alertará sobre las necesidades de los demás, haciendo que clames, hermano, hermana, déjame ayudar. Quiero estar contigo en este momento difícil. Dios te enviará a una persona tras otra en necesidad, pues no será una carga. Por el contrario, te emocionará porque compartirás en el mismo gozo de Dios. Amén. Amén. Y ahora, hermanos, ¿quiénes están listos para alabar a Dios? Amén. Amén. ¿Quiénes están? Diezmos y ofrendas. Y nuestros hermanos sugieres nos van a dirigir en oración. Bendito Dios, gracias por tus misericordias, gracias porque eres bueno día con nosotros. ¿Cuántos están gozando, hermanos? Amén. Porque podemos sentir la presencia de nuestro Dios, ¿verdad? Del Espíritu Santo que habita en este lugar. Y eso para nosotros es de gran bendición. Así que en esta hora vamos a darle gracias a nuestro Señor primeramente. Que Él bendiga estos diezmos y ofrendas. Sabemos que al dador alegre el Señor lo bendice, ¿verdad? Y Él conoce de nuestros corazones. Él conoce nuestras circunstancias, Él conoce nuestros problemas, Él conoce todo, hermano, Él lo sabe todo. En esta hora, Señor, te damos gracias, Padre amado, porque eres bueno con nosotros día con día, Señor, porque tú derramas bendiciones, Señor, aun cuando no somos merecedores de nada, Señor amado. Bendito Dios que podemos darte a ti, Señor, más que nuestro corazón, Padre Santo, así como decía David, Señor, que él no tenía nada más que darte que su corazón, Señor, aún siendo él rey, Padre Santo, eso decía, Padre, y hasta ahora lo único que podemos darte, Señor. Bendice, Señor, estos diezmos y ofrendas, Señor, que salen de nuestro corazón, Padre Santo. Bendice a mis hermanos que las den y aquellos que no las den, tú sabes las circunstancias por lo que están pasando, pero sabemos, Señor, que tú eres bueno, Señor, que tú resolverás cualquier problema, cualquier circunstancia de trabajo. Señor, danos salud, Señor, danos paz a nuestros corazones, Señor. Habita en nosotros día con día, Señor, que sabes que te anhelamos de tu presencia. Sabes que sin ti no caminamos, Señor. Tú eres nuestra roca y nuestra fortaleza, Señor, día con día.
Padre Santo, quédate en este lugar, quédate en nuestros corazones día a día. Bendícenos pues enormemente y bendice los diezmos y las ofrendas. Santifícalos, Padre amado, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Y mientras nuestros hermanos pasan por sus lugares, voy a dar los anuncios de esta semana. El martes tenemos oración en casa de nuestra hermana Elsa. Si necesita oración, llámenos al número 667-231-5344. Los miércoles nos puede escuchar en la radio www.radiojesussalva.com. Los viernes tenemos célula en casa de nuestra hermana Zoila. El marzo 24 tienen reunión de matrimonios a las 5 de la tarde. Marzo 29, jueves santo a las 8 de la noche en la iglesia, y va a ser sobre la pasión de Cristo y la Santa Cena. El marzo 30, viernes santo, hay vigilia de las 7 palabras. Abril 1 es la Pascua a las 5 de la mañana, servicio y desayuno. También tenemos el domingo la escuela dominical, y va a ser dirigida por nuestro hermano Osman. Va a dar la clase de la escuela dominical, y el servicio va a ser dirigido por el matrimonio Esteban. Nos puede visitar los domingos a partir de las 1 en la 4500 Mountcastle Mill Road, Rockville. Amén. Y así damos paso a la prédica de esta tarde. Gloria a Dios. Muy bien, pues. Gloria a Cristo. Cada vez mejor. Santo. Bajan con Meli, creo, los chicos. Si no, se quedan aquí, si no. Los jóvenes se quedan, sí. Quiero, antes de comenzar la prédica, quiero invitar a mi hermano Marciano Medina. Amén. ¿Los jóvenes se van? Los niños nomás. Hermano Marciano, le queremos dar la membresía de la iglesia, le vamos a dar un fuerte aplauso. Vamos a orar por él. ¿Ya cuánto hace que nos está acompañando? 6 meses. Ha visto la mano de Dios. Realmente viene siempre a la casa, y para nosotros es una bendición poder darle la bienvenida y tenerlo como miembro activo de la Iglesia Nazarena. Y vamos a orar por ti, pero tenés unas palabras. Que Dios los bendiga, hermanos. Estoy muy contento. Digo yo, será otra persona, hermano. Qué lindo la membresía que me gané en la iglesia. No me la gané yo, hermano. Fue Dios el que me la dio. Después de Dios, los hermanos que me han apoyado mucho, mucho. Que Dios bendiga a todos los hermanos, desde el primero hasta el último, hermano. Amén. Hermano Wilmer, todos los domingos él me está llamando. Hermano, ya está listo. Hermano, es una bendición, hermano. Amén. Porque a pesar de que soy un pequeñito, todo el mundo me toma en cuenta en la iglesia. Amén. Estas son mis palabras, hermano, que Dios me los bendiga. Amén. Señor, yo te quiero pedir por mi hermano Marciano, por su familia allí, en su país, por su familia de aquí, por sus nietos, que él puede disfrutar, por su hija, por todos los proyectos que él tiene, Señor, para que tú siempre estés alrededor de él y que él siempre entregue su vida a confiar en ti, Señor. Que pueda ser santificado cada día más en tu verdad, Señor. Cuídalo, libértalo de cualquier mal, y que en su corazón siempre tenga el deseo ferviente de servirte aquí en la obra. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Bienvenido. Gloria a Dios. Ariana, ¿dónde está? Está abajo, ¿verdad? Oramos por Ariana, que cumple años. Así que hemos tenido tiempos buenos, estamos muy contentos
de poder ver a Franci y Eduardo una vez más aquí, a los hijos de Wilmar también, a su familia, y que podamos siempre estar alrededor de la cruz. Amén. Yo he querido en este tiempo que nos acercamos a la Pascua poder, les decía, poder ver las últimas horas de Jesús, cómo se armó ese día, cómo Jesús se preparó para ese día. Y hoy vamos a ver algo maravilloso que sucede, que a veces lo leemos y pasa por alto. Muchas veces nuestros ojos no ven la profundidad que tiene la palabra de Dios. Amén. Entonces, esto comenzó la semana pasada. Nosotros la semana pasada vimos Jesús lava los pies, Judas moja el pan y sale a vender a Jesús. Jesús anuncia la nueva Pascua y ya deja atrás la Pascua que había sucedido 1500 años antes, la deja atrás e instaura la nueva Pascua, la verdadera Pascua. La otra era un símbolo de lo que es la verdadera Pascua, es pasar de la esclavitud a la libertad. ¿Cuántos pasaron de la esclavitud a la libertad? ¿Amén? Amén, gloria a Dios. Entonces, esa es la nueva Pascua. Entonces, después hace la cena del Señor, y cuánto he deseado compartir esta Pascua con ustedes. Instituye la cena del Señor como recordatorio. Lo veíamos el domingo a todo esto. Luego, juntos, oran el Salmo 118. Y no lo dice la palabra, pero nosotros sí vemos que en la Pascua judía, al finalizar de la Pascua judía, se lee el Salmo 118. Entonces podemos concluir que Jesús, antes de finalizar la Pascua, ora con sus discípulos el Salmo 118. En ese momento salen para el Getsemaní, y en camino a Getsemaní, en el medio, hace la oración de Juan 17. Tenemos que ir viendo los 4 evangelios para poder darnos cuenta de todo esto que sucedió. Entonces, Padre, yo no te pido solamente por ellos, sino las que por medio de ellos van a venir. Ellos no son del mundo, pero están en el mundo. Yo te pido que los guarde. Yo te pido, Señor, que todos los que me diste, ninguno se perdió. Así también quiero que tú cuides a los que vendrán por medio de ellos. Una oración maravillosa. Hace Jesús en ese momento que va a entrar a Getsemaní. En sus últimas horas está orando por cada uno de nosotros, hermanos. ¿Amén? Amén. Y así comienza una batalla tremenda en estas últimas horas. Una batalla tremendísima se empieza a suceder alrededor de ese lugar, y el Getsemaní va a ser testigo de esa batalla. Entonces, en Mateo 26 estamos, versículo 30 en adelante. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos, dice, ¿verdad? Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Eso lo había dicho el profeta Zacarías, en el Antiguo Testamento, había profetizado. Esa noche se cumplía esa profecía. ¿Amén? Pero después que haya resucitado, ¿lo encontraron? Amén. ¿Sí? Pero después que haya resucitado, dice Jesús, iré delante de vosotros a Galilea. No hay ninguna religión en el mundo, hermano. No hay ninguna creencia en el mundo en donde, gracias Tony, en donde su fundador, antes de morir, diera semejante profecía que iría, dice, una vez resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y sucedió. No hay ninguna religión en el mundo que tenga en su fundador que haya resucitado y que haya cumplido una palabra así tan poderosa como nuestro Señor. Eso afirma cada vez más el señorío de Cristo, que es Dios y Señor. Amén. Amén. Respondió Pedro y le dijo: aunque todos se escandalicen de ti,
yo nunca me escandalizaré. Pedro amaba a Jesús, 3 años con él, día y noche. Pero Pedro, hasta ese momento, confiaba en su carne. Hasta ese momento confiaba en su espada. Hasta ese momento confiaba en el amor que él tenía por su maestro, por su pastor, pero que era en la carne. A ninguno de nosotros nos ha tocado ni nos va a tocar jamás, quizás, la elección de ir a la muerte por Jesús, como le tocaría a Pedro. Pero Pedro, para poder aceptar eso, tenía que ser derrocada su sangre, derrocada su carne, y confiar solamente en el Señor. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? La Biblia dice una cosa y nosotros decimos, no. No puede ser que esto sea así. Yo lo voy a hacer de esta manera. ¿No será que Dios se equivocó y que yo lo puedo hacer de esta manera? Jesús, el Dios de la gloria, le está diciendo en la cara, le está diciendo lo que va a pasar, y Pedro le dice, no, Señor, estás equivocado. Acá yo estoy seguro en mi carne que no te voy a traicionar. No me vas a venir a decir a vos lo que yo voy a hacer por vos, porque yo estoy seguro lo que voy a hacer por vos. Y el Señor sabe mucho más que nosotros. Aunque nosotros nos querramos, nos creamos los dueños de nosotros y que podemos manejar todas las circunstancias, Dios sabe lo que hace. ¿Amén? Amén. Y nosotros no vamos a estar enfrentados a eso. Quizás nunca, quizás sí. No sabemos cómo están sucediendo las cosas hoy. No sabemos. Pero a Pedro le iba a tocar decidir morir por Cristo. Y en las pequeñas cosas muchas veces nosotros decidimos hacer nuestra forma las cosas y dejarlo a Dios de lado. Y esa es una forma de comportarnos a la manera de Pedro, confiando en la carne. ¿Amén? Entonces, yo les decía el domingo que para poder entender bien la pasión de Cristo hay que ver los 4 evangelios, porque si uno lee uno solo, queda a la mitad. El Espíritu Santo decidió dejarlo de esa manera, que se arme toda la trama, minuto a minuto, a través de los 4 evangelios. ¿Amén? Amén. Entonces vamos a ver cómo Lucas la cuenta, cómo Lucas está contando esta historia. ¿Amén? Amén. ¿Y Lucas qué era, Tony? No. ¿De qué país era? ¿Qué era él en su profesión? Médico, ¿verdad? Es importante porque ahora vamos a tener cómo lo escribió un médico a ese momento. Primero lo describe Mateo, ahora lo describe un médico. Y como nosotros sabemos, nuestra profesión nos hace ver la situación de distintas maneras. Por ejemplo, yo cuando hago aire acondicionado, si yo llego a una casa, mis ojos inmediatamente miran todo cómo está el aire acondicionado. Si usted es pintor, usted cuando llega a una casa, sin que usted lo decida, sus ojos hacen pim, ese corte, ¿quién corta esa puerta? Y aunque usted no haya decidido hacer eso, sus ojos inmediatamente dicen, uy, no, pero ese marco, ¿qué marco me sigue? Esa pintura, no, tocaron. Es así, sucede así. Entonces, porque naturalmente nosotros estamos haciendo eso, ¿verdad, José? Entonces, cuando usted llega, dice, bueno, vamos a ver cómo pasa esto. Si usted vende ollas, cuando va a una casa se fija, no, esa olla te quema la comida. Todo es así. Entonces, Lucas le pone una sazón de parte del médico. Lucas 22:31. Dice así:
Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Miren, y en el original, usa la palabra humas, que es en plural. Y esto cambia muchísimo el relato de cómo lo entendemos. Satanás pidió zarandear a todos, no solamente a Pedro. Satanás sigue pidiendo zarandear a los hijos, a la iglesia. Pero se da en una situación el zarandeo, cuando nosotros confiamos en la carne. Entonces, zarandear, la palabra que se usa aquí, es como la que usaban, claro, nosotros al pasar el tiempo no lo entendemos ni lo hemos visto quizás jamás. Como el campesino cortaba el trigo con el... ¿cómo es? Y la espiga grande con toda la punta llena de trigos, entonces la arrojaban al viento y la zarandeaban así, ¿verdad? La espiga se iba hacia el viento y caía, se iba y caía, y el grano iba cayendo por un lado y toda la paja quedaba libre y caía para el otro. Cuando está hablando en el sentido espiritual y viene el zarandeo, todo lo que es la paja es todo lo que la carne todavía queda en nosotros y que no nos deja que el grano se vea, no deja que nuestros frutos se vean. Todo eso, zarandeo, representa eso. No, yo no voy a dejar que nadie te toque, yo me muero por vos, pero no. Y el Señor le estaba diciendo, no por malo ni porque lo pusiera al frente, sino porque el Señor tenía el conocimiento de que las cosas iban a pasar así, de esa manera. Pero le dice en el versículo 32, pero yo he rogado por ti, ¿verdad? Dice, pero ¿cómo, pastor? ¿No era para todos? ¿No era en plural? Era en plural, pero el único que le vino a pedir fue Pedro. ¿Entienden? El único que viene y le sale todo eso es Pedro. Yo he venido, dice, pero yo he rogado por ti. Entonces dice, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Acá la palabra confirma se tradujo de da testimonio a tus hermanos. Porque nosotros a veces venimos de la Iglesia Católica y pensamos que este texto nos hace hacer la confirmación. No. Este texto le está diciendo a Jesús, una vez que tú vuelvas, da testimonio. ¿De qué da testimonio? ¿De qué? De que me traicionaste, me insultaste, me descambiaste, me negaste, pero volviste arrepentido y yo te perdoné. Ese es el testimonio. Porque acá el testimonio no es que somos perfectos y que no hacemos nada. El testimonio es que tenemos el valor de venir y pedir perdón por lo que hicimos. Y venir y ser reconciliados con Él. Y ser amados por Él. En medio de la prueba, muchas veces son permisos que Jesús, el Padre, da para que seamos zarandeados en nuestra fe. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pedro no entendía nada. Todavía sigue confiando en Él y en su carne. Miren si podemos ver el relato. Dios, parado delante de una persona, le está diciendo, andá por este camino, y la persona le está diciendo, no, el mejor camino es este, vos quédate tranquilo, que yo sé lo que tengo que hacer, porque yo conozco que es este el camino. Y Dios le sigue diciendo, no, es esa la vía que vas a pasar. No, Señor, yo no.
¿Cuántas veces nos pasa eso a nosotros? Y después cuando nos están lanzando al aire del zarandeo, decimos, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? ¿Por qué? Porque nosotros creemos en Dios, pero confiamos en nosotros, confiamos en nuestras habilidades. Por eso Pablo después lo explica más adelante, fabuloso a todo esto. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Jesús le está advirtiendo a Pedro algo que va a suceder. Algo que va a suceder. No es fácil lo que le está advirtiendo a Pedro, porque a ninguno de nosotros se nos prepara el corazón para una advertencia así, de esa tremenda, de eso que iba a pasar esa noche. Nosotros normalmente confiamos en lo que estudiamos, confiamos en lo que sabemos, confiamos en lo que tenemos, confiamos en oración, pero cuando llega el momento del zarandeo, nuestra confianza tiene que ser solamente en que Él sabe lo que hace. Y ese es el momento difícil de la vida del cristiano, como vendría esa noche difícil para Pedro. ¿Amén? Amén. Por eso la bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Los que reconocen, escuchen bien, que sin Dios no se puede hacer nada. Y a lo mejor ahora todos levantamos la mano. Es muy difícil esta bienaventuranza. Porque es negarse hasta inclusive a mis propios dones, a mis propias condiciones, a mis propios estudios. Todo lo considero basura, diría Pablo, con tal de predicar el Evangelio. Todo lo considero estiércol. ¿Qué consideraba eso? Todo lo que él había aprendido, todos sus títulos, todas sus cosas, los consideraba nada con tal de estar en Cristo Jesús. Amén. Por eso Jesús dice en la bienaventuranza, bienaventurados los pobres de espíritu, porque pueden ver la gloria de Dios. Los que reconocen que la salvación solamente es por gracia de Dios. No hay ni una sola obra que nosotros podamos hacer que nos alcance para salvarnos. No hay obra, no existe ninguna obra que podamos hacer. Cuando nosotros somos pobres de espíritu, cuando nosotros reconocemos en nuestras vidas que nosotros no hicimos nada para que el Señor nos encontrara cuando estábamos perdidos, sino que fue Él. Fue su misericordia y su amor. Que nosotros, a partir de ese momento, todos los años que pasaron, no hicimos mérito alguno para poder estar aquí parado enfrente, sino que es su gracia y su amor que nos sostiene hasta aquí. Y bienaventurado es una persona que cada momento de su vida confía en que el Señor es el que lo está sosteniendo. ¿Amén? Amén. Es como decir, cuando Pablo dice, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo es el que vive en mí, ¿verdad? ¿Cómo se podría parafrasear eso? A mí me parece que parafrasearlo, eso, y dejarlo lo más cercano a lo que quiere decir el Espíritu Santo para nosotros, es decir, yo me morí, Luis murió. Este que están viendo es Cristo que vive en mí. El viejo hombre se murió, no quiero saber nada de él. Desaparecido está de mí, porque el viejo hombre me llevaba a la muerte continuamente. Este que ven es Cristo Jesús, que me lleva de victoria en victoria, aunque esté pasando por el valle de muerte. ¿Amén? Amén. Y la Biblia lo dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu prudencia. ¿Y saben lo que quiere decir aquí prudencia? Quiere decir sabiduría, inteligencia. Dice el proverbio, confía todas las cosas en Jehová y no te apoyes en tu inteligencia, no te apoyes en tu sabiduría, no te apoyes en tu ego, no te apoyes en nada de las cosas que vos creaste para ti y que te hacen sentir cómodo. Confía solamente en Jehová. ¿Amén?
En 2 Corintios 12:9, quien ir anotando textos, Pablo hace un relato. Él tiene el aguijón, ¿verdad? Y le pedía a Dios la sanación, y Dios le respondía: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Se perfecciona significa mi poder obra en la debilidad. Y acá mucha gente creen que, y lo cambian mal a esto, y por eso salen después y venimos diciendo, no, dicen que están salvos pero viven en pecado. Entonces, ¿qué es lo que sucede por este texto que cambian de lugar? Dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces dice, la persona dice, es que yo peco porque soy débil y el poder de Él se perfecciona en la debilidad. No, no erremos, no es eso lo que está diciendo. No es eso lo que está diciendo la Biblia. Y lo que mayormente hacemos, y Paul Washer lo dice rudamente, porque es rudo, es un gringo rudo. Entonces lo dice, ¿y Francis qué pasó que no vino hoy, hermano Francis? Me sentía enfermo. Oh. Mandó saludos y que oren por él. Bueno, porque le iban a traducir esto. Entonces, él dice, no podemos en absolutamente, no podemos confiar en nosotros, porque si una persona que habita y que practica y que no reconcilia del pecado, no nació de nuevo, nace de nuevo si viene y se reconcilia con el Señor. Entonces, si nosotros decimos no, porque soy débil, no está hablando de eso, está hablando, el poder de Dios actúa cuando nosotros entendemos lo frágiles que somos para poder entrar al reino. Y eso es algo que nos cuesta muchísimo a los que estamos adentro de la iglesia. Nos cuesta muchísimo. Escuchen, y no levanten la mano, pero escuchen si no nos cuesta, porque a mí me ha costado. Espero ir dejándolo que ya no me cueste. Si viene un hermano súper pecador, de esos pecadores, no como nosotros, que somos buenos, ¿verdad? Súper pecador, y viene y se convierte, y en una semana el Señor le da un don, la otra semana le da el otro don, la otra semana le da el tercer don, en un mes, y empiezan los celos de los que están adentro, como el hermano mayor del hijo pródigo. ¿Y este de qué se las cree? ¿Y cómo el pastor le da privilegios a este? Vamos a ver, eso es lo que nos pasa, y feo que nos pase, es un sentimiento así, porque nosotros empezamos a decir, yo soy más bueno, ya que Jesús me está haciendo un banquito al lado de la derecha del Padre, porque ahí me va a sentar a mí cuando entre al cielo. Entonces no entendemos que es Él y que nosotros seguimos siendo malos. Si Él retira un ratito así la gracia, somos malísimos. Es su gracia que nos sostiene, y por eso no es mérito nuestro, sino que es mérito de Él. Entonces, cuando nosotros en la carne confiamos en todos esos méritos, yo canso, yo predico, yo enseño, todo, es muy posiblemente que el Señor deje que nos zarandeen para ver si realmente estamos dando el grano o estamos solamente la paja de eso. Por eso, cuando nosotros nos jactamos, el Señor permite zarandeos. Y siempre, hermanos, escuchen bien, que usted tenga que preparar algo para la obra del Señor, así sea preparar el café allí abajo, hágalo para el Señor. Todas las cosas que hagan, hágalas como si fuesen para el Señor, ¿verdad? Porque si no, las cosas no marchan. Nos cansamos, nos enojamos, estamos de mal carácter. Pero la oportunidad que nosotros tenemos de ser hijos nos da la oportunidad de
estando en nuestras debilidades, estando sin papeles, sin plata, sin un montón de cosas que pasan alrededor, poder ver la mano de Dios obrando con poder en nuestras vidas. Pero no solamente con poder porque tengo un trabajo, sino porque la promesa es que mi casa también será salva. Amén. Y me ha dicho, dice el versículo 9 de Corintios, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, escuchen el gozo. Vamos a hacer una campaña y le vamos a poner estos gozos. Vénganse cosas. Me gozo en afrentas, necesidades, persecuciones, angustias. Miren qué maravillosa que hacemos un cartel, un pasacalle ahí, y ponemos campaña, venga a gozarse en sus angustias, en sus necesidades, en sus afrentas y en sus persecuciones. ¿Verdad? No. El mensaje es, no, usted es un hijo del rey, usted lo tiene todo, usted es el poderoso, usted se levanta. Y Pablo está diciendo todo lo contrario. Cuando yo estoy pasando por todo esto y no me quejo, cuando yo estoy pasando por todo esto y dejo que el Señor actúe en mi vida, yo soy feliz, por más que esté pasando por un desierto tremendo. ¿Saben cuánta gente vive infeliz por más que tenga de todo? Muchísima gente vive así. Ayer hablábamos con los hermanos, con Tere, de este hombre que murió, no me sale, no, yo les había mostrado, el científico. Sí. ¿Cómo puede ser que una persona así, estando en esa necesidad, no aceptara a Cristo? ¿Cómo puede ser, verdad? No puede. Por eso yo le decía a Tere, por más que el Señor baje al infierno y estén ahí quemándose, no lo recibirán, porque no pueden. Porque la vida que vivía el hombre era una vida de infierno. Por más que sea, según los hombres, el más inteligente de todos. Era tan inteligente que no podía aceptar a Cristo, porque tenía que doblegar toda su inteligencia para decir, esa cruz me va a salvar. Y el hombre no lo puede hacer, no lo puede hacer. Entonces, cuando nosotros nos gozamos en eso, dice Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Ven que en ningún momento está hablando del pecado? No está hablando de que es débil en un pecado. Todo el contexto muestra que empieza a hacer esta oración porque él pide sanidad y el Señor le dice, no te voy a sanar, bástate mi gracia. Le dice al apóstol Pablo, no te voy a sanar. No, ¿cómo no me vas a sanar? A la 1, a la 2 y a las 3. Yo soy Pablo, no te voy a sanar. Bástate mi gracia. Vas a vivir así, enfermo con eso, y mi gracia te va a acompañar para todos lados. Amén. Gloria a Dios. Si tu gracia va conmigo, aunque sea con una sola pierna, voy. Con un solo brazo, pero voy. ¿Alguna vez ustedes se preguntaron, hermano, así en su corazón o cuando leen la Biblia, por qué a Daniel y a los otros los salvó del pozo de los leones, los salvó del fuego ardiendo, los salvó de todo eso Jehová, y a los apóstoles no? A los apóstoles no, aunque clamaban, aunque cuando entraban al Coliseo romano y les largaban los leones, ¿qué creen? Si esos cristianos decían no, el César es mi Dios, se salvaban. Y ellos no. Entraban y los leones se lo comían. ¿Por qué? ¿Por qué a uno lo salvó y a otro no? Y yo, entendiendo la gracia, entendiendo el perdón, la misericordia de Dios, mi respuesta es que en el Antiguo Testamento Dios necesitaba formar un pueblo a través de milagros y mostrarle a los demás pueblos el poder que Él tenía siendo verdadero. En el Nuevo Testamento, la iglesia de Jesús es poderosa en el Espíritu.
y sabe que si muere, inmediatamente pasa a la presencia del Señor. Y no hay lugar más bello que estar en la presencia del Señor. Entonces, al cristiano, al mismo Pablo dice, yo no sé si morirme o no morirme, porque si me muero es ganancia, porque me voy con el Señor. Pero si todavía quiere que me quede acá, predicando, bueno, lo voy a hacer. Imagínense, en un avión privado y todas las cosas que tenía Pablo para andar predicando. ¿Cómo no va a querer quedarse acá? No, Pablo andaba desfigurado a palo, le pegaban por todos lados, le pegaban, lo maltrataban como a los profetas en el Antiguo. Y él no dejaba de amar y de fortalecerse en Dios. ¿Amén? Amén. Regresamos a estos momentos de Jesús en Mateo 26. Entra en el momento de la agonía, y acá es donde yo les decía que sucede algo que si uno lo lee, o si un ateo lo lee, o si algo, parece que se contradice con el poder de Dios. Versículo 36 dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. ¿Lo tienen? Getsemaní, el huerto de los olivos, existe hoy. Si usted va a Tierra Santa, este lugar existe todavía hoy. Porque el olivo tiene la particularidad que son plantas que viven muchos años. Y posiblemente haya plantas que contemplaron esa noche. Porque el olivo es una planta que vive si se la cuida. Entonces, en este momento, está en el huerto de los olivos. Y no era una casualidad, hermano. Getsemaní significa prensa de aceite. Miren, fíjense que nada es casualidad en la palabra. Entonces, en ese lugar, agarraban la uva, la aceituna, la prensaban y sacaban el aceite. Por eso se llamaba Getsemaní. Ahora, saben que el aceite de oliva es uno de los mejores aceites del mundo. Ahora se puede comparar, digamos, dicen que el aceite de almendra puede llegar a ser mejor, pero siempre el aceite de oliva fue el mejor. El aceite de oliva es el que se usaba para ungir a todos los reyes. Y para que el aceite se formara y fuera puro y realmente fuera perfecto, tenía que ser pasado por el Getsemaní y ser prensado para sacar esa pureza. Y Jesús está a punto de ser prensado, de ser roto, de ser aplastado para salvarnos a nosotros. ¿Amén? Amén. Por eso Getsemaní tiene un significado muy grande. Y ahora, en el próximo versículo, si nosotros leemos la Biblia, el Nuevo Testamento sobre todo, basándonos bien, correctamente, hermanos, en que Jesús era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Nunca se olvide de eso. En estos próximos versículos que vienen aquí, de las últimas horas de Jesús, Jesús pasa por una situación en su humanidad. Cuando Jesús caminó sobre las aguas, ¿a quién mostraba? A Dios. Nadie puede romper la gravedad. Así es. Cuando Jesús hacía la multiplicación de los panes y de los peces, ¿a quién mostraba? A Dios. A Dios. Nadie puede hacer eso. Agarrar una materia que no existe y convertirla en otra más. Es decir, solamente lo hace Dios, crear de la nada. Vos tenés dos panes, por más que los mire la maga, habla calabra, salte, todo, no hay más harina para producir más pan. No hay materia prima, no hay absolutamente nadie que pueda hacer eso, solamente Dios. Cuando Dios hacía eso, obraba como Dios. Ahora, cuando Jesús venía y lloraba, y dice, llegó a Jerusalén y dice, ay, Jerusalén, Jerusalén, cuántos profetas hubiesen querido ver esto y no lo vieron.
y ustedes me ven y no me reconocen. Y lloraba en su parte humana. Cuando vino Lázaro y lloró, dice, en su parte humana. Cuando llegó al pozo con la samaritana, dice, cansado del camino se sentó. ¿Cómo Dios se cansa? No, el que se cansó fue la parte humana. Se cansó y necesitaba agua. Era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Por eso ahora, en estos versículos sucede algo tremendo que vamos a ver ahora de las últimas horas de Jesús. Y si quieren anotar ahí al costado, Hebreos 4:15, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Miren, hermanos, no tenemos un sumo sacerdote que no conoce las debilidades del ser humano, sino que las conoce y que llevó esa carne al cielo, y ese sumo sacerdote, nuestro Dios, no descansa jamás, pero sabe de nuestras necesidades. Nosotros no le podemos llegar a Jesús y decirle, ay, ¿sabes qué? Estoy pasando por una situación que vos no la vas a entender. No. Jesús, al ser hombre, si ustedes ven todas las cosas en la vida que le pasó, todas las cosas, cada uno nos vamos, ay, a mí me pasó esto, a mí también, el otro ya, el otro. Jesús tenía toda esa humanidad, la conoce. Por eso ese sumo sacerdote sabe de la necesidad de nuestra, entiende nuestros dolores y puede interceder por nosotros. Y también es una bomba atómica en contra del aborto, hermanos. ¿Se imaginan si María hubiese abortado porque era soltera y tenía 14 años? No hubiese nacido el Redentor. Son las cosas de Dios. ¿Amén? Amén. Mateo de nuevo, versículo 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Si nosotros cuando estamos en la iglesia y viene un hermano así y viene triste, decimos, no hermano, la tristeza no es de Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Siempre damos el consejo, no, vamos a orar porque tiene que salir esa tristeza, porque no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, ¿verdad? Amén. ¿Y cómo puede ser que Dios se entristeció? Dice, y se angustió en gran manera. Parece como que qué fuerte lo que está pasando aquí. En Dios no cabe la tristeza y en Dios no cabe la angustia porque es perfecto. No, nada lo puede afectar. Pero la parte humana de Cristo, que era 100% hombre, en este momento recibe un ataque que es mental, que es tan considerado, tan cercano hasta las tentaciones que tuvo con el mismo diablo, en este momento en donde él va a vencer. Entristecerse es de la palabra lupeo, el original, y quiere decir afligirse, padecer profundamente en el cuerpo y en lo psicológico una tremenda tristeza. Esto es lo que le estaba pasando al Señor en este momento. Y miren, hermano, usted puede ser el hijo del Papa, pero a usted le traen una mala noticia en 5 minutos, su corazón se entristece y se angustia. Y usted puede ser realmente un hombre de Dios fuerte, pero la carne y la parte humana pasa por esa situación. ¿Entienden? Entonces, acá está sucediendo algo que le está pasando a Jesús en su parte humana, porque después cuando sea sumo sacerdote y cuando entra al lugar santísimo vencedor, Él va a saber cómo ayudarnos para que nosotros confiemos en esa situación. ¿Amén? Amén. Angustiarse, la palabra es ademoneo, que quiere decir
sufrir mentalmente. En este momento el Señor está sufriendo tremendamente, su psiquis está siendo atacada. La parte de Dios, no, entiendan, no, la parte humana, porque va a llegar un momento que va a suceder que fue único en la historia de Dios, que no tiene ni principio ni tiene fin, es eterno, y es la separación del Padre y el Hijo por esos breves minutos. Eso no va a suceder nunca más, sucedió en ese momento, y es a eso lo que al Señor lo tiene angustiado. No son los latigazos de los romanos, no es la corona de espina, no es que le van a clavar la mano, es que Él sabe que el Padre, como diría Isaías, girará el rostro y no lo mirará, porque la copa de la ira caerá sobre el Hijo. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma siente una tristeza, dice, unas traducciones dicen, estoy tan triste que siento que me estoy muriendo, dicen traducciones, ¿verdad? Quedaos aquí, y le dice, y velad conmigo. Velad conmigo. Qué importante que es cuando un hermano está pasando por situaciones, velad en oración. Amén. Pero aunque todo el mundo no vele contigo, el sumo sacerdote sí está velando. Amén. Por eso suceden los milagros. Amén. Mi alma está muy triste. En el alma, ¿qué es lo que se estancan? Todos los sentimientos, todas las cosas del hombre están ahí. Entonces, tiene esa tristeza. Y acá viene del griego perilupo, que significa angustia profunda. Jesús dice, tengo una angustia tan profunda en mi interior que siento que me estoy muriendo. Voy a orar. Esta es una enseñanza maravillosa en las últimas horas de Jesús. Cuando usted está angustiado tremendamente, porque ¿quién no ha estado angustiado de muerte? Que hoy se diría depresión. Hoy se diría, vaya que necesita medicamento para salir de este pozo. ¿Sí? ¿Quién no ha pasado por esa situación? Jesús encuentra el remedio en la oración. Y si Jesús encuentra el remedio en la oración, ¿cuánto más nosotros debemos orar? Entonces viene a sus discípulos y les dice, ¿me apoyan ustedes en la oración? Porque yo no voy a ir a orar al Padre ahí. Quédense conmigo apoyando. Y muchas veces sucede eso, hermanos. Que usted dice a alguien, ¿me ayudas en esto? ¿Me apoyas en esto? Que estoy pasando por esta situación. Y el hermano dice que sí, pero después no está. O el pastor dice que sí, pero después no está. Pero Jesús sí está. ¿Amén? Amén. Yendo un poco adelante, dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando diciendo, Padre mío, si es posible pasar de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hace poco vimos, el domingo pasado o el anterior, vimos a Elías, que va a orar para que llueva. ¿Se acuerdan? Y que yo le dice que Elías se postró rostro en tierra. En tierra, y yo le decía, no acá, no con aire, en la montaña, rostro en tierra, se postró Elías con la cabeza entre medio de las piernas, no sé cómo hizo, se metió, y ahí estuvo orando insistentemente para que lloviera. Ahora viene Jesús, que es Dios, y tampoco tiene nada de comodidad. El Hijo del Hombre no tiene dónde reposar la cabeza. Y va y se postra rostro en tierra, porque Él está angustiado y está pasando. Entonces, es inevitable la pregunta, ¿cuántas veces se postró rostro en tierra usted para pedirle a Dios? Porque para reclamarle a Dios que no cumplió, sí nos acordamos. Pero para postrar rostro en tierra, encerrarnos con Él, a solas con Él y decirle, Señor, mirá, me está pasando esto, vos sabés lo que me está pasando, vos sabés la angustia que estoy pasando, vos sabés las necesidades que estoy pasando, y yo solamente quiero postrarme rostro en tierra contigo. Sé que me vas a consolar en este momento.
Y así pasan 30 años como Abraham y Sara para recibir el milagro. Seguir postrado, rostro en tierra. Muy difícil. Muy difícil. Pero esto es lo que el Señor nos está enseñando ahora. Rostro en tierra. Y la traducción exacta de este pasaje, hermanos, de la Biblia original, no es que vino y se acomodó el almohadoncito y se acostó. No, miren cómo viene la secuencia. Él viene y dice, me estoy muriendo. Me estoy muriendo. Siento que mi alma se está muriendo de tristeza. Oren por favor por mí, yo voy a orar al Padre adelante. Y mientras vas caminando, la acción del verbo que dice esto, del rostro en tierra, es que cayó por el peso de la presión rostro en tierra. ¿Cómo Dios puede pasar por esto? La parte humana de Dios, la parte de Jesús, 100% hombre, está pasando y cae rendido, rostro en tierra. ¿Amén? Amén. Cuando las Escrituras hablan de la copa, siempre que habla de la copa, es la ira de Dios. No quiero decir siempre, casi siempre, es la ira de Dios. Jesús sabía que esa copa iba a ser derramada. Miren, todos los pecaditos de nosotros, de toda la humanidad anterior y de toda la humanidad que va a venir, cayeron en Jesús esa noche. Todos los pecados, todos, cayó ese peso. Por eso es la agonía que él sentía. ¿Amén? Amén. Entonces, en Lucas, si vamos al 22:44, dice así: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Miren, el mayor fracaso que tenemos nosotros como cristianos es no orar. Cuando no oramos no podemos ver el poder de Dios. Ahora, siempre me llamó la atención este texto. Dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. Porque a Jesús todavía nadie le había tocado un pelo. Escuchen, no habían venido los soldados. Nadie le había pegado. Nadie le había clavado la lanza al costado. No lo habían crucificado. Y él dice que estaba en agonía. Lucas está haciendo un relato de médico. Entonces dice esto, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Entonces cuando nosotros leemos esto, hay dos posturas sobre esto. Y una postura dice, como, cuando uno ve las figuras literarias, cuando se usa como, es como decir, a ver, ¿cómo les digo? Me salió el perro y corrí como un leopardo de ligero. Para que el perro no me muerda, ¿verdad? ¿Entienden? No. O sea, eso, es decir, vos usás el como para significar que lo que pasa, para comparar. Es una figura, ¿verdad? Entonces, ustedes se dan cuenta que cuando usted se lastima, por ejemplo, en la cabeza o en la lengua, en lugares que la sangre sale, cuando la sangre sale no sale gotitas chiquitas. En lugares sale como chorro. Entonces cuando usted mira el piso, estallan y son unas gotones así de sangre, ¿verdad? Que caen. Entonces el autor dice cómo sudaba. En cambio el sudor no es así. El sudor es más suave, corre así, la bolita corre así, corre, ¿verdad? No cae los botones así, excepto en donde está el piloto en la película, que le caen las gotas así, ¿verdad? Pero normalmente el sudor cae así, la sangre no, la sangre sale, el chorro y sale la gota. Entonces se podía aplicar el como en la figura. Pero no, sucede que ahora, con el adelanto de los médicos, se ha descubierto esa enfermedad. No esa enfermedad, sino esa situación de estrés, esa situación tremenda de estrés que puede pasar una persona,
en donde los poros o los vasos capilares estallan en ese estrés y salen gotas de sangre. Sea una o la otra, la situación que estaba pasando el Señor era tremenda. El Señor tenía esa angustia tremenda, no por el latigazo, no por esto, sino por la separación que iba a tener del Padre. ¿Y saben qué es el infierno? Ausencia de Dios. Porque hoy, mal que mal, una persona que no sabe nada de Dios, el sol sale para justos y pecadores. El amor de Dios todavía lo cubre. Pero en el infierno no va a haber nada del amor de Dios. Y si no hay nada del amor de Dios, hay tiniebla absoluta, hay soledad absoluta, hay tristeza absoluta, no hay vida, hay muerte, no hay, o sea, absolutamente, eso es el infierno. Entonces el Señor, no quiero que entiendan que digan, no, el pastor dijo que el Señor se fue al infierno. No, el Señor sentía esa angustia porque iba a tener esa separación del Padre, que iba a suceder. Y era tremendo, no lo podemos entender con nuestra mente racional, teológicamente es algo muy, muy poderoso de lo que está pasando. ¿Amén? El 2 de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús llevó todos nuestros pecados en su cuerpo, para que nosotros fuésemos justificados en él. Jesús es el maestro de la obediencia al Padre a todas las cosas. Mire, Señor, si no puede pasarte, Cali, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Esa oración es tremenda. Esa oración es tremenda de enseñanza para nuestras vidas. Poder decirle al Señor, Señor, que se haga tu voluntad en todas las cosas de mi vida. Cuando me levanto a la mañana, decirle, Señor, que se haga tu voluntad. ¿Amén? Amén. Vamos a finalizar en Mateo 26:40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Las vigilias de Estados Unidos son de una hora, ¿verdad? Y terminamos, pero casi acalambrados. Y muertos de hambre. Si no hay comida, no. Estados Unidos es así. Son tremendas. Una hora, dice el Señor, una hora. Una vigilia de poder, una hora, un cuarto. Entonces el Señor le hace como un reproche, como un reclamo. ¿No pudieron estar una hora orando, estando conmigo? De nuevo le está diciendo el Señor, no confíen en su carne. Mirá, Pedrito, ibas a ir conmigo hasta la muerte, no ibas a dejar que ni me toquen ni nada. Y te digo, orá una hora conmigo y vengo y te encuentro dormido, roncando, pero mal. ¿Así vas a ir conmigo? Oh, no. Qué día duro. No, estaba orando en lengua, Señor. Dice, pero bueno. Y se levanta ahí, se tira y dice, bueno, dice el Señor, velad y orad para que no entréis en tentación. Miren, le había dicho Pedro, el diablo ha pedido para ser zarandeado. No escuchó nada, Pedro. Viene y le dice, orá conmigo. Velá conmigo. Vino y lo encuentra dormido. Dice, no pudiste dormir. Orá, porque viene una tentación ahora. A ver si te cae la ficha, a ver si entendés lo que te estoy diciendo, le dice el Señor. Dice, la verdad, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez, Pedro, no confíes en tus fuerzas. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo. Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Y si te la pasas durmiendo? En el tiempo de oración es impresionante.
Es impresionante, porque a veces nosotros decimos, para no pasar, no, nosotros oramos, pero es impresionante. Usted se pone a orar un ratito y le viene un sueño aterrador. Ahora, se ve 5 películas seguidas, se ve Rocky 1, 2, 3, 4 y 5, y no se le pega nunca el ojo. Y dice, bueno, voy a hacer hoy una oración firme de 7 minutos. A los 5 minutos, roncando como un bebé. Esto el Señor lo veía y sigue el Señor sigue diciendo lo mismo. El Espíritu está ahí, el poder mío está ahí, pero la carne se resiste tremendamente a que ustedes venzan ese momento y puedan recibir ese poder con todo. ¿Amén? Amén. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez. Si lo contamos ya este día, llevaba 3 horas de oración Jesús. Amén. Diciendo las mismas palabras. Una enseñanza maravillosa. No cambió la oración, seguía las mismas palabras. Padre mío, que será tu voluntad. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, duerman ahora y descansen. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y Judas entró a Getsemaní. Este es el cronograma perfecto de las últimas horas de Jesús que está sucediendo para vencer la muerte y el pecado. ¿Amén? Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a que no nos quedemos dormidos, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos tener una Pascua, una Semana Santa poderosa, Señor. Que podamos invitar a algunos hermanos y que puedan recibirte como Salvador de sus vidas. Y que podamos ver que tu mano de poder no solo se cortó, no solo nos alcanzó a nosotros y ya no alcanza a nadie, sino que está lista para alcanzar a todo aquel que necesita de ti, Señor. Yo te pido, Señor, si algún hermano no ha recibido a Cristo, que esta es la oportunidad de poder decir, Señor, yo dormí hasta aquí. El Señor no mira el tamaño de los pecados, solamente quiere el corazón contrito y humillado, y Él no lo desprecia. El Señor conoce profundamente cada uno de nuestros detalles, de nuestras vidas, y Él no se avergüenza. No es nada nuevo lo que nosotros le vamos a confesar a Dios. Él lo conoce, Él lo ve todo. Cuando estabas detrás de la higuera, yo te vi. El Señor nos ve en todos los lugares y nos ama en todos los lugares. Y no quiere que ninguno se pierda. Y yo tomo, Señor, tu oración de Juan 17, pidiendo por las personas que yo pidiera hoy aquí en el 2018. Yo te pido, Padre, que escuchando la voz de Jesús en ese Getsemaní, Él estaba clamando y pidiendo por los hermanos a los cuales yo le predicara. Y te pido, Señor, como Jesús dijo, por favor, Señor, que ninguno de los que están aquí se pierda. Que todos se regocijen y sean cubiertos como la gallina cubre a los pollitos, debajo de tus alas, Padre, para que podamos entrar al lugar santísimo y gozarnos con el Dios de la gloria, que llevó mis pecados, que conoce mis debilidades, que conoce mis tristezas, mis angustias, mis momentos de soledad, y que ninguna de ellas le sorprende, sino que está dispuesto siempre a derramar del Espíritu Santo para que nosotros seamos libertados. Señor, bendice esta semana, bendice, Señor, cada proyecto de la iglesia, bendice, Señor, todas las cosas que estamos preparando para hacer con caballeros, con damas, con células, con todo este jueves, viernes santo, Señor, y que podamos ver tu gloria como siempre la hemos visto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Un buen mexicano le pone chile hasta en los mangos. Un buen salvadoreño hace las mejores pupusas. Un buen guatemalteco cocina los más ricos tamales. Un buen colombiano hace las más ricas arepas. Un buen dominicano, el mejor arroz con habichuela. Un buen nicaragüense, el mejor gallo pinto. Un buen argentino cocina el mejor asado. Un buen hondureño hace las mejores baleadas. Un buen americano cocina las mejores hamburguesas. Pero si sos cristiano, no importa la nacionalidad que tengas, no podemos interpretar la Biblia a nuestra manera. Lo que es pecado ayer será pecado hoy y será pecado mañana. Los mandamientos del Señor Jesús son para todas las generaciones.